está aquí en la mesa el maestro Alfonso Zárate. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, primo, gracias. ¿Tú entiendes algo al mundo a partir de las últimas semanas? Cada vez es más... Cada vez es más complicado. Es más complicado. Y yo diría que cuando revises la historia y te das cuenta de que de tiempo en tiempo aparecen personajes como hoy es el caso de Donald Trump, pero personajes con evidentes problemas de trastorno mental que llegan a ocupar posiciones muy importantes y llegan a decidir muchas cosas. Recuerdo que hace algunos años, por ejemplo, en Ecuador llegó a la presidencia Abdalá Bucara, claro, apodado El Loco. No duró muchos meses porque el Congreso lo destituyó, pero pensemos, por ejemplo, en el caso de Alemania, en donde después de la Primera Guerra Mundial, distintas condiciones muy intolerables para el pueblo alemán. Lo primero, desde luego, el dolor, la frustración de la derrota, pero después la humillación del pacto de paz en Versalles y finalmente el hecho de que la República de Weimar, democráticamente constituida, no había tenido la capacidad para responder a la severa crisis económica y política que experimentaba la Alemania de la posguerra. Y esas fueron las condiciones en las que un personaje como Adolfo Hitler, con un discurso que reclamaba el rechazo a esas condiciones. Es un discurso fundado en el resentimiento, ¿no? Exacto, el resentimiento, el ánimo de revancha de los alemanes, la disposición de respuestas muy inmediatas, muy prontas a la condición de agobio económico, y eso le generó un respaldo impresionante que lo llevó a la cima del poder. Y hoy, primo, cuando vemos un documental sobre la Alemania nazi y observamos los discursos de Adolfo Hitler, vemos que el bigote ridículo, los gestos estrafalarios, el discurso, y hoy podemos decir a la distancia por qué el pueblo alemán se dejó seducir por un personaje de esta naturaleza, o para no ir más lejos, el caso mexicano. Es decir, yo creo que si hay algunas condiciones que parecen explicar el ascenso de López Obrador y la veneración que genera entre millones de mexicanos, tenemos que partir, por un lado, de la persistencia de la pobreza en nuestro país, en segundo lugar, de lo que generó el gobierno de Peña Nieto, digamos, la rapacidad, la voracidad de esa cofradía. El descaro, ¿no? Así es, el descaro. No solamente soy corrupto, sino que lo puedo presumir porque tengo el poder y qué. Así es. Y desde luego yo creo que hay, por un lado, digamos, en el sedimento de la sociedad mexicana, la añoranza del Tata Cárdenas. Es decir, de regresar a aquel presidente cercano al pueblo, ese que recurría poblaciones y poblaciones y que lo hacía en avión cuando se podía, en tren y cuando no en burro o con sus propios pasos para recorrer el país y estar en comunicación con el pueblo, con la gente. Y López Obrador aprovechó todo eso, entendió muy bien estos sedimentos en el pueblo mexicano y a partir de eso construyó todo un discurso que lo llevó a estas condiciones. Y yo diría que así como en el caso de Adolfo Hitler, que hoy nos suena ridículo, cuando pasen los años, yo creo que muchos de los devotos de hoy van a decir, ¿cómo pudimos creerle a alguien que tiró a la basura miles de millones de pesos al clausurar el aeropuerto de Texcoco? ¿Cómo le pudimos creer cuando nos decía que teníamos un sistema de salud como el de Dinamarca, a pesar de que nosotros íbamos al hospital y veíamos que no había atención, que no había medicinas adecuadas? ¿Cómo pudimos creerle en la austeridad cuando se fue a vivir a Palacio Nacional, etcétera? Entonces, pienso que hay condiciones que permiten que personajes como Donald Trump lleguen al poder en Estados Unidos. ¿Y ahí cuáles son las condiciones? Bueno, pues que además de el norteamericano de los extremos, digamos de los dos océanos, pienso en el californiano
o en el neoyorquino o el bostoniano, que son cosmopolitas, que están abiertos a otras culturas, a la diversidad, que son mucho más liberales. Hay otro Norteamérica profunda, de gente muy resentida, de gente pobre, que ha perdido su empleo y que culpa de la pérdida de empleo a los inmigrantes que vienen a sustituirlos, a México que se lleva las plantas hacia nuestro propio país, etcétera. Y aprovecha todo eso Trump y con un discurso también demagógico y falaz logra construirse un liderazgo, pero para mí, primo, no hay duda alguna de que el presidente Trump es un hombre enfermo. Es decir, es un hombre que lo dijo muy bien aquel desplegado de 225 psiquiatras de los Estados Unidos que se publicó en el New York Times, en donde señalaron, advertían que Donald Trump padecía un síndrome de narcisismo maligno, decían los psiquiatras. Bueno, sí es cierto. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que ha generado una perturbación, pero a nivel planetario. Claro. Estados Unidos tenía una alianza muy clara y tenía muy claro dónde estaba su adversario o su enemigo. En un momento la Unión Soviética, en otro la Rusia de Putin. Pero ahora da un giro fundamental y se acerca a esa Rusia de Putin y se aleja de sus aliados tradicionales en Europa. Se retira de organismos internacionales, de las Naciones Unidas, retira el financiamiento a instituciones como USAID, etcétera. Entonces, está generando un trastocamiento de todo lo que conocíamos en el mundo y, bueno, este otro síntoma de un problema que un día califica al gobierno mexicano como un gobierno cómplice porque tiene un arreglo con los grupos criminales y al otro día felicita a la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoce su extraordinario liderazgo. Entonces, qué difícil es para el gobierno de México enfrentar a un personaje con tanto poder y con tantos trastornos. Y me da la impresión de que la llamada que acaba de tener exitosamente la presidenta estuvo asesorada por psiquiatras. Es decir, a la hora en que yo veo el texto de la presidenta, digo, ahí hay una influencia de alguien que le dice, la manera de hablar es, dile a Trump que esto ha sido un extraordinario logro, que estamos haciendo cosas absolutamente trascendentes. Entonces, cuando veo ese empate, digo, bien, es decir, me parecía indispensable que el cuarto de guerra en México incluyera, desde luego, a las mentes más lúcidas, diplomáticos, académicos, pero desde luego psiquiatras. A pesar de todo esto, creo que el escenario, precisamente por las condiciones estructurales del presidente Trump, no nos da tranquilidad, que vamos a estar en este escenario de incertidumbre, cuando menos los 4 años del gobierno de Donald Trump. 4 años. Hay que recordar que apenas vamos a cumplir 2 meses. Sí, ahora la única... Sí, parece que han pasado muchísimo más tiempo. Sí, es cierto. ¿No? Ha sido un blitzkrieg atropellante. Pero bueno, una alternativa desde luego será primero la elección de la Casa de Representantes. Sí. Entonces, la posibilidad de que ahí haya un movimiento y que ese movimiento sí equilibrio. Porque al momento actual, con las condiciones de su poder y del Congreso en manos republicanas, el escenario es notoriamente de incertidumbre. Juan Ramón de la Fuente es psiquiatra. Exactamente, es psiquiatra, ¿no? Sí, e hijo de psiquiatra. Además, sí, de un gran psiquiatra, desde luego, ¿no? Bueno, pues la psiquiatría como un nuevo elemento fundamental de la diplomacia. Así es, de la estrategia política, sí. Muy bien. Pues, Alfonso, muchas gracias. Primo, un gusto. Buenas noches.